Bueno, mil disculpas, estimados compañeros. Algo pasó. A los 16 ya eres bachiller, ya. Ya, hablábamos del artículo 9 de los derechos de las mujeres, Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, en toda su diversidad, tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades contempladas en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la normativa vigente, que comprende, entre otros, el numeral 6. Por favor, compañero, si puede apagar el micrófono. Ya, gracias. El numeral 6 del artículo 9, Derechos de las Mujeres, dice: a que se le garanticen la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado. Eso significa que ninguna persona puede acceder a la información de una persona sin una previa autorización de su titular. El numeral 17 dice: a una comunicación y publicidad sin sexismo, violencia y discriminación. El Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a derechos a la información, en el artículo 45 menciona derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. Finalmente, podemos señalar que las entidades gubernamentales deben cumplir el mandato establecido en la Constitución y promover los programas de protección de datos e información digital de las personas que circulan en la Internet, protección que ya está establecido en la ley y lo inmediato, la aplicación de la normativa en beneficio de la comunidad. En sentido de conclusiones, podemos señalar que es importante reflexionar sobre los derechos digitales de los jóvenes en una sociedad de constante evolución tecnológica. Cada día la tecnología, las formas de cómo antes nuestra forma de acceder a los servicios eran tradicionales han cambiado desde una transacción en papel hasta una transacción digital en cuanto a la prestación de servicios bancarios. Debido a que las políticas públicas respecto a la promoción de estos derechos aún siguen relegados. Los jóvenes de hoy día quieren acceder, por ejemplo, a una comunicación a través de la red inalámbrica abierta, con código abierto en los espacios públicos que deben promover los gobiernos locales. Sin embargo, ese tipo de derechos en nuestros gobiernos locales, en nuestros pueblos, todavía no podemos acceder. Tenemos que andar de alguna forma pidiendo datos, pidiendo claves por ahí. Sin embargo, si tuviéramos autoridades que interactúen en conocimiento de estas leyes y estos derechos, pues obviamente no tendríamos este tipo de inconvenientes. Y los servicios que prestan, que brindan los gobiernos locales serían de acceso digital por parte de los usuarios, en este caso los jóvenes, las personas adultas en cuanto a pago de servicios o transacciones por servicios que brindan los gobiernos locales y las entidades públicas. También es importante reflexionar si nuestro Estado cuenta con entidades que promueven estos derechos y si los hay, dónde, cuándo y cómo lo hacen. Es importante saber que hay instituciones públicas, por ejemplo, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, promueven derechos. Sin embargo, a veces no los promueven. Entonces, uno como ciudadano común tiene que acudir para solicitar esos servicios.
La siguiente conclusión dice, exigir nuevos derechos sería una reiteración ya que existen normas establecidas, es cuestión de administrarlas y que estén al servicio de las personas y por ende de la comunidad digital. Hay leyes ya establecidas por códigos, por leyes orgánicas, por decretos, por reglamentos. Sin embargo, no están operativizadas. En los gobiernos locales hay ciertas normas que están establecidas por ordenanzas. Sin embargo, volver a insistirlos de que haya más leyes relacionadas a un tema específico de derechos. Por ejemplo, nosotros queremos utilizar redes sociales específicas en una área específica. Ya hay una ley de comercio electrónico, podríamos decirlo, que regula este derecho. Sin embargo, volver reiteradamente a exigir sería también exigir más de lo que ya hay. Entonces, constituiría más labor para los legisladores, tanto en el ámbito nacional como en el gobierno local. La tercera conclusión determina lo siguiente: continuar exigiendo los derechos establecidos en la Constitución, así como también la transformación del sistema tradicional de educación hacia el sistema de educación digital, constituiría en una verdadera innovación educativa. Muchas personas, muchos estudiantes, muchos docentes siempre han hablado de innovación educativa, pero la innovación educativa en este proceso, en esta era de la información y comunicación que existe, si continúan con el sistema tradicional de educación a través de las aulas, a través de los libros, a través de los cuadernos, físicamente, pues esto va a seguir lo mismo. Sin embargo, sería una innovación educativa si es que cambiaran el sistema tradicional a un sistema de educación digital. Como última conclusión, señala, contribuir con esta herramienta educativa constituye en mí una satisfacción de haber cumplido algunas expectativas básicas relacionadas a la promoción de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Consideramos que con este aporte que hemos hecho a través de este taller virtual sirva podamos haber contribuido en algo que de alguna forma nosotros desconocemos. Estimados compañeros y compañeras, buenas noches. Si es que tenemos alguna inquietud, alguna pregunta relacionada a todo lo que hemos acá compartido, por favor, levante la manito para poder interactuar y poder escucharnos. A ver, compañera Germania, la escuchamos. Por lo general, por lo visto, me he dado cuenta que está hablando sobre los derechos, los artículos que están en la Constitución, lo que es acceso a la información de los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, efectivamente, todo lo que nosotros hemos hablado está escrito en la Constitución. Ya, una pregunta, una inquietud que tenía. Bueno, prácticamente la Constitución, me imagino que los reglamentos son puestos por los asambleístas, por los que entienden de las leyes, pero solamente es un escrito en sí, porque, por ejemplo, acceso a la información, lo que estamos hablando ahorita de la tecnología, ¿qué hacemos en los colegios? Los padres de familia mismo pagamos. Entonces, como que no se cumple ese derecho que está estipulado en la Constitución. Solamente son papeles, solamente son artículos con lo que yo... Claro que es bueno conocer la Constitución, los artículos, los derechos y todo, pero yo considero, o sea, mi punto de vista de que no se cumple. Entonces son solamente artículos y nada más. Ese era mi punto de vista. Muchas gracias, compañera Germania.
Es importante, ¿no? El aporte o la inquietud que plantea la compañera, en virtud de que solamente hay textos escritos, libros escritos en base a la Constitución, los legisladores crean leyes y más leyes. Sin embargo, ha habido carencia en la administración o en la operativización de esas leyes en la práctica. Los mismos gobiernos locales saben que hay este tipo de leyes. Sin embargo, al haber una autoridad local que desconozca o carezca de conocimiento básico o general de las leyes que están escritos, difícilmente nosotros vamos a acceder en la práctica el ejercicio de los derechos que está establecido en la Constitución y en las leyes múltiples leyes que existen en cuanto a la protección de derechos de los jóvenes en la información, sobre todo en la información que se comparte en las redes sociales. ¿Alguna compañera o compañero más que desee compartir? ¿Algún compañero o compañera que desee poner sus puntos de vista respecto al tema que hemos acá analizado? Por favor, es momento. Estimadas compañeras y compañeros, de mi parte quiero agradecerles mucho por haber participado en este taller virtual sobre derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. De mi parte quiero decirles muchas gracias y al final en el chat voy a compartir con ustedes un link, por favor, para que me ayuden llenando los datos que contiene ese link y puedan opinar ahí o poner sus puntos de vista relacionados al curso.